El Estado fue creado para darnos educación, salud, para proteger nuestra vida, para garantizar las condiciones de seguridad, paz y estabilidad necesarias para el desarrollo pleno de cada uno de los ciudadanos, otorgar trabajo. Nosotros, los funcionarios públicos, a través de nuestra inteligencia y nuestro cuerpo, podemos hacer que el Estado tenga los elementos necesarios para que cumpla sus fines. Todos los habitantes de la República tienen derecho a asociarse. Efectivamente, nosotros podemos o no sindicalizarnos. Nadie nos puede obligar a pertenecer a un sindicato. Se garantiza la libertad de petición, el libre acceso a los departamentos, de lo cual ya hemos hablado. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas. Sobre este tema también hemos hablado. Una vez que se ha otorgado un derecho, arbitrariamente no se nos puede quitar ese derecho. A nadie se le hará sufrir pena sino por un delito. Es decir, tiene que haber ya una ley que establezca tipos penales. Este artículo 39, a través de la jurisprudencia, sobre todo la Sala Constitucional, ha permeado todas las esferas del derecho. Si bien es cierto, el artículo 39 consagra el derecho al debido proceso en materia de sanciones de carácter penal, lo cierto es que la Sala Constitucional ha dicho que en cualquier área del derecho donde se trate de sancionar a alguien porque ha cometido una falta, por ejemplo, en la jurisdicción laboral, en la jurisdicción administrativa, o incluso en la parte estudiantil, cuando de alguna forma se pretenda reducir un derecho o generar una sanción por la comisión de una falta o el establecimiento de una multa, siempre debe contemplarse un mínimo del debido proceso. La posibilidad que tiene el indiciado de que se le diga de qué se le está acusando y que se le dé la oportunidad de defensa, que también se le diga cuáles son las pruebas que se tienen en su contra. Tiene que haber un patrocinio legal si el indiciado necesita el apoyo de una representación de carácter legal, y tienen que ser consideradas tanto las pruebas de cargo como de descargo y que haya una sentencia o un fallo, una resolución ajustada a la ley de conformidad con el ordenamiento jurídico que contemple tanto las pruebas de cargo como de descargo. Una vez que se ha dado esa resolución, un derecho de apelar la resolución. Estos son los elementos básicos del debido proceso en materia de sanciones. Nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones. Toda persona puede comunicar sus pensamientos. Toda persona es igual ante la ley y no puede practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana. Estos tres artículos son tan importantes en materia educativa porque debe existir ese respeto del profesor hacia sus estudiantes. Y uno de los fines de la educación costarricense es la formación de estudiantes con un pensamiento crítico. El derecho a la educación en la Constitución Política, artículo 76. El español es el idioma oficial de la nación. No obstante, el Estado velará por el mantenimiento y el cultivo de las lenguas indígenas nacionales. Artículo 77. La educación pública será organizada como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos desde la preescolar hasta la universitaria. Artículo 78. La educación preescolar y la general básica son obligatorias. Estas y la educación diversificada en el sistema público son gratuitas y costeadas por la nación. Artículo 79. Se garantiza la libertad de enseñanza. No obstante, todo centro docente privado estará bajo la inspección del Estado. La posibilidad de la libertad de enseñanza implica que los padres de familia, representantes del menor, o los propios estudiantes, cuando tienen su propia representación porque son mayores de edad, tienen la libertad de acceder a la educación que ellos quieran, sea pública o sea privada. Vamos a pasar a otros elementos ya de carácter más técnico. No son normas jurídicas, sino tienen que ver más con la teoría del derecho. Hablemos sobre la norma jurídica. La norma jurídica, concepto, expresión y contenido de la norma jurídica. En primer lugar, la norma jurídica es un mandato. La norma jurídica
indica lo siguiente: el derecho es una orden, un mandato por el que se insta a alguien a que realice una determinada conducta o se abstenga de ella. La norma jurídica, por lo tanto, es la expresión del mandato del derecho, la forma o vehículo a través del cual llega al obligado la voluntad del que la envía. Habrá de expresarse necesariamente con palabras. Por ello debe distinguirse entre la norma, el mandato y la proposición normativa, la expresión verbal de ese mandato. La norma ha de tener un contenido, es decir, un mandato, que puede consistir en que se haga algo o que se deje de hacer ese algo, dando lugar a las normas preceptivas y a las normas prohibitivas. La necesidad del contenido normativo tiene una excepción en las llamadas normas de organización, necesarias para perfilar las circunstancias y las características del grupo social. Recordemos que la norma jurídica, por antonomasia, por definición académica y por el contenido, las verdaderas normas jurídicas son las que contienen un mandato de hacer o no hacer algo. Esa es la verdadera definición de norma jurídica, la que expresa un mandato. Elementos de la norma jurídica. El jurista Hans Kelsen nos habla de la estructura de la norma jurídica. Él ofreció una fórmula que no es aplicable a las normas de organización, sino que la fórmula para entender la norma jurídica, que es aquella norma que contiene un mandato jurídico, él expresa la estructura de la norma de la siguiente forma: si es H, debe ser C, siendo H un determinado hecho y C la consecuencia atribuida por la norma a la efectiva producción de ese hecho. Si nosotros pensamos un poquito en las normas científicas, sabemos, por ejemplo, que se dice que para cada acción hay una reacción en sentido contrario y de la misma intensidad. Eso es una ley científica en la física, por ejemplo. Pero en el caso de las leyes del ámbito del derecho, las leyes son del deber ser, son imperativos hipotéticos, decía Immanuel Kant. En este caso, si se da A, debe ser B. Son imperativos hipotéticos. Es decir, para poder aplicar una ley, tiene que darse un caso concreto que está contenido en el tipo abstracto de la ley. Si no se da el caso concreto que calza o se subsume en el tipo jurídico que establece la ley, la norma jurídica, entonces no se puede aplicar una consecuencia. Los actos en el ámbito de las relaciones humanas implican que todos debemos ajustarnos a lo que la ley dice que debemos hacer, y en el caso de que yo cometa una falta o un delito y haga algo que está tipificado como una falta, un delito, si se cumple con todos los postulados de ese tipo penal o de esa falta y la conducta cumple con todos esos requisitos de ley, pues se aplica la consecuencia jurídica que establece la norma y la pena correspondiente o la multa, o hasta en el caso del derecho laboral, pues la suspensión sin goce de salario o hasta el despido sin responsabilidad patronal. Veamos un ejemplo. Dice el artículo 43 del Estatuto del Servicio Civil: los servidores públicos solo podrán ser removidos de sus puestos si incurren en las causales que determina el artículo 81 del Código de Trabajo y el 41, inciso D, de esta ley, o en actos que impliquen infracción grave del presente estatuto o de sus reglamentos o de los reglamentos interiores de trabajo respectivos. La norma, en este caso, veamos que atribuye consecuencia a los hechos, pero como los hombres poseen una voluntad libre, puede que actúen de forma que no se produzca aquella consecuencia. Esto no ocurre en las leyes naturales, donde lo que se enuncia se cumple inexorablemente. Por ello, las leyes se enuncian con el verbo deber ser. En este ejemplo, a contrario sensu, si yo no incurro en las causales que establece el artículo 43 del Estatuto de Servicio Civil, entonces no me van a remover de mi puesto. Para que yo pueda ser removido de mi puesto, tendría que ejecutar las acciones que indican esas normas y presentarse las pruebas
seguir un debido proceso y comprobarse la culpabilidad de la persona para que se pueda ser removido de su puesto. El principio de jerarquía de las normas es un elemento del cual hemos venido hablando, atribuido a Hans Kelsen. Si bien las normas son expresión del mandato jurídico, no todas las normas jurídicas tienen el mismo valor normativo o rango, dando lugar a lo que se llama la jerarquía de las normas. La consecuencia inmediata es la supeditación de las inferiores respecto a las normas que están por encima, de manera que una norma inferior nunca puede establecer nada que contradiga lo ordenado por una norma de orden superior. La norma superior serían convenios internacionales en materia de derechos humanos. Básicamente la norma más importante de una nación es la Constitución política, la Carta Magna, la norma de piedra, la norma pétrea. Esa norma que es muy difícil de cambiar, la Constitución nuestra, es la de 1949. Es una norma que ha permanecido en el tiempo, es la norma fundamental del Estado costarricense. Está por encima de todas las demás leyes. En segundo rango tendríamos las leyes, la Constitución política, podríamos encontrar en segundo rango la Ley Fundamental de Educación, por ejemplo, el Estatuto de Servicio Civil es una ley, y luego vienen los reglamentos. Los reglamentos generalmente vienen a ser formas de poner en ejecución o aplicar la ley. En el caso del Estatuto de Servicio Civil tenemos el reglamento del Estatuto de Servicio Civil que operacionaliza muchos de los elementos contenidos en el Estatuto. Y finalmente actos administrativos. Lo que podemos hacer en nuestro trabajo como funcionarios públicos está establecido en el Manual Descriptivo de Puestos, reglamentos, en la ley, en la propia Constitución política. Así que siempre y cuando yo me ajuste a la ley y a mis funciones y competencias en mi puesto, lo que yo haga es parte del ordenamiento jurídico. Las directrices, las circulares, las órdenes administrativas que dan los directores como actos administrativos, siempre y cuando estén de acuerdo con el reglamento, la ley y la Constitución, son ley para todos los subordinados, para los miembros de un centro educativo. La jerarquía normativa es un principio jurídico por el cual las normas de un ordenamiento jurídico se ordenan mediante un sistema de prioridad, según el cual las normas tienen preferencias sobre otras. Para establecer tal prioridad se deben usar distintos criterios, como son, por ejemplo, la validez de la norma basada en otra previa superior. Anteriormente habíamos visto una imagen de la pirámide de Kelsen. Aquí hay un elemento que podría constituir una polémica. Veamos. En esta imagen tenemos tratados internacionales incluso por encima de la propia Constitución. Hay dos posiciones en materia de derecho constitucional: que los tratados internacionales están por encima de la propia Constitución o que tengan un rango inferior a la Constitución política. Los tratadistas en materia de derecho internacional establecen que siempre y cuando los tratados internacionales tengan que ver con derechos humanos, deben ser concebidos como con rango superior incluso a la propia Constitución política. Puede ser que incluso un presidente o un jefe de algún estado cometa crímenes lesa humanidad, por ejemplo. En este caso, pues aplicarían convenios internacionales en materia de derechos humanos, estaría por encima de la propia Constitución política. Todos los demás tratados que tienen que ver con organización política, tendrían que ser concebidos como un rango inferior a la Constitución política. Entonces, aquí tienen una imagen de cómo se concibe la pirámide de Kelsen para algunos tratadistas de derecho. La solución la encontramos acá. Vargas y Brenes, dos académicas costarricenses, nos plantean la visión que es más aceptada en el ámbito jurídico de nuestro país. La pirámide kelseniana del ordenamiento jurídico costarricense sería el mejor ejemplo. Tratados internacionales sobre derechos humanos están por encima de la ley, incluso por encima de nuestra Constitución política. Luego, tratados internacionales que no tienen que ver sobre derechos humanos estaría en un rango inferior a la Constitución. Pero para efectos prácticos, lo que tenemos que tener muy claro es que la Constitución política, en primer lugar, leyes, reglamentos, decretos ejecutivos, directrices administrativas.